A veces creemos que los cantos simplemente son inspirados cuando los momentos son de gozo, de victoria, de trascendencia. Pero hay una gran cantidad de cantos que han sido el resultado de experiencias críticas, difíciles. Y en particular en el siglo pasado, un hombre de negocios cristiano sufrió la pérdida de todo cuanto tenía, incluyendo un hijo. Y le dijo a su esposa y a sus 2 hijas: váyanse a Londres y yo les alcanzaré por allá. El propósito de él era permitirle a su familia un respiro, porque Chicago se había inundado, o sea, se había incendiado. Cuando parte la esposa, después recibe un telegrama. Desconsolada porque el barco donde íbamos chocó y las 2 hijas murieron. Wow. Él, confiado en Dios, va al encuentro con su esposa y de regreso, que era el barco la única opción, de regreso pidió al capitán si pudiera detenerse en el punto donde había sido el naufragio. Y ahí colocó no solo una ofrenda floral, derramó su corazón delante de Dios. Y ahí le dijo: Señor, lo que un día de tu mano vino, un buen día tú decides llevarlo, Señor. Y de ahí es donde surge este canto. Sea cual sea mi circunstancia presente, estoy bien, Señor. La pérdida de sus seres amados era una realidad innegable, pero había una confianza plena de que Dios siempre, siempre estará ahí en nuestros tiempos de crisis, o en nuestros tiempos de adversidad, o en los tiempos de victoria. Y esa es precisamente la certeza de la fe. Cuando tú tienes anclas de fe que pueden proveerte la seguridad, la certeza que cuando aún no conocemos las condiciones actuales que están ejerciendo un alto impacto sobre nosotros, podemos decir: tengo paz. Tengo paz, Señor. Mi mente no alcanza a captar la totalidad de los eventos. No existe una capacidad para interpretar los hechos de una manera que me satisfaga. Pero mi fe dice que tú eres un Padre amoroso y que tú siempre tendrás el cuidado de mi vida. Qué tremendo. Y este canto, adelante, Ramoncito. Gracias, Señor. Si me dan volumen, por favor. Gracias. Quiero dar testimonio a través de este libro, el pastor está diciendo sobre este canto. Hace años, donde está Aure sentada, estaba un hijo de Dios y pasó un tiempo muy difícil y siempre me decía: quiero el pastor cante este himno en mi sepelio. Hermanos, sus hijos pudieran decirle: quiero que el pastor cante este himno en mi sepelio. Él siempre me decía, en un largo tiempo de enfermedad: estoy bien, madre, estoy bien con mi Dios. Hermanos, padres de familia, no echen el saco roto lo que el Señor nos ha dado. Así es. Dios no les dé la oportunidad de escuchar que un hijo les diga que este canto sea el de mi sepelio. Pero tú eres papá, tú eres hermano. ¿Por qué pierdes tiempo? ¿Por qué?
¿Por qué no escucha la voz del Señor y le dices, estoy bien, estoy bien? Y si hoy es el día, estoy bien. Usted no está bien, hermano. Si su hijo está en los bares, si su hijo está en un antro, si su hijo o su hija tienen un novio inconverso, porque no es la voluntad de Dios. Si usted está enojado con su papá o con su mamá o con su hermano, por favor, no me diga que usted puede cantar este canto, ¿sí? Dios les bendiga, porque pues ahorita soltamos el llanto, porque nos recordamos y nos gusta ese lugar, porque mis hijos ahí estaban sentados en esa hilera desde chiquitos, como veo ahorita los hijos de Gaby y de Ángel. Yo me gozo al verlos ahí. Yo espero en el Señor que si me deja vida los pueda ver también arriba cantando. Amén. Sí, Dios les guarde. No te Escuchen vayas. eso. Vamos a orar por Grimaldo y Ramosita. Ellos hace muchos años, su hijo de 24 años partió de cáncer. El Nolo. Lo vimos crecer, caminar, graduarse. Me decía, tío, me voy a graduar como arquitecto como tú. Y se graduó. Pero la graduación más tremenda es que su fe lo llevó al final y decir, tengo paz, Dios es bueno. Vamos a orar por Grimaldo Ramosita, por favor vengan, ayúdenos a orar. Esto es un momento histórico en su vida, simplemente es para alentarnos. Así que alguno de ustedes dirija la oración en voz alta, por favor, que Dios fortalezca, les bendiga. Oh, sí, Señor. Agradecemos, oh Padre Celestial, Señor mi Dios, porque tú eres, Señor, oh Dios precioso. Gracias. Señor, nuestra ancla, nuestra fortaleza, tú eres nuestro vigor, Habla eres más nuestra fuerte. fuerza, eres nuestro consuelo, Señor, oh Padre bendito Dios precioso. Sí, Señor. Señor, y mi gratitud, Señor, es por lo que tú, Señor, oh Padre Celestial, Señor, sigues haciendo en la vida de Grimaldo Gracias. y Ramoncita, Señor, oh Padre. Gracias, Señor, oh Dios precioso, Señor, porque en este tiempo, Señor, oh Aleluya. Padre, tú estás renovando, Señor, sus fuerzas como las del Gracias, águila, Señor. y les estás levantando, Señor, para animar, Señor, para enseñar, para instruir, Señor, a tus hijos espirituales. Sí, Señor. Oh Padre precioso, Señor. Gracias te damos, Señor, oh Padre, porque aunque su proceso, Señor, fue difícil, Señor, oh Padre Celestial, Señor, Tú eres tu mano les levantó y les tu sustentó fuerza, en todo tiempo, tu Señor. amor, tu Que así gracia. siga siendo, Señor, oh Padre, con sus Sosténles generaciones, para seguir Señor, alentando oh a Dios otros. precioso. Y bendice, Señor, a la Para seguir congregación, Señor, oh caminando Padre, contigo. que nos esperen el tiempo, Señor, de poder pasar en algo como esto para reconocer tu bondad y tu Sí, misericordia, Señor. sino que antes, Señor, oh Padre, puedan gozarse cada día en tu salvación. Sí, Señor. Te alabamos, Padre, te bendecimos Sí, y te Padre. damos gracias, Señor, por la vida de ellos, como la de cada uno del resto Sí, de mi la Dios. congregación, Padre. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Les amamos. Les amamos. Oh, días difíciles. Pero si algo que puedo recomendarte es que necesitamos compañeros de viaje que estén contigo en todo tiempo. Compañeros que te acompañen, como se dice, en las buenas y en las malas y en las no tan buenas. Que siempre alguien esté ahí para sostenerte. Y precisamente en el libro de Hechos, capítulo 27, versos 27 al 29, estamos hablando de un naufragio, de una situación que nosotros podemos colocar como una alegoría del viaje, que nosotros emprendemos en la vida. Vamos a ponernos de pie cuando lo encuentres, por favor. Hechos 27, verso 27 al 29. Y este es uno de esos pasajes que engloba una serie de principios que nos pueden propiciar elementos para hacer frente a la vida. Cómo desde pequeños nuestros hijos, al ser instruidos en los caminos del Señor, saben que hay un destino eterno.
que hay un lugar al cual ellos van a llegar, pero sus decisiones son vitales. Y es justo aquí lo que estamos haciendo tú y yo hoy, el haber decidido estar aquí. Acompáñame, por favor, leyendo conmigo. Voy a leer yo el 27, ustedes por favor el 28, y nos unimos en el verso 29. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Todos juntos, por favor. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Toma tu lugar, por favor. Toma tu lugar. Hemos venido en la clase de los martes estudiando el libro de los Hechos y nos damos cuenta de la fragilidad de nuestra vida, de lo vulnerable que somos, de que las condiciones en un instante dan un giro de 180 grados sin previo aviso. Y es justo lo que estamos escuchando. Nosotros, por lo general, nos preparamos en la vida para tratar de alcanzar nuestras metas. Trabajamos arduamente para buscar la forma de obtenerlas, superar los obstáculos, superar las barreras, preparándonos intelectual, académicamente o con experiencia, con talentos y habilidades. Y buscamos la forma de alcanzar la meta, de llegar a la cima, de lograr nuestros objetivos, de buscar la manera de cómo mantenernos en una cúspide como resultado de estar anhelantes de obtener resultados óptimos. Y eso es loable. Pero por lo general nunca nos preparamos para los eventos opuestos. No es que seamos pesimistas, es que la vida eso nos enseña. Y tendremos que entender que si no tenemos recursos para hacer frente cuando venga la tempestad, estaremos a merced de todo cuanto suceda y no habrá una fuerza en nosotros para mantenernos firmes, para esperar un cambio radical. Y es que en ocasiones nosotros volteamos más hacia alcanzar las metas y no percatarnos que el viaje que nosotros iniciamos con una fuerte brisa, con vientos a favor, con días soleados, una barca llena de ilusiones, llena de recursos, pero un buen día, a media travesía, repentinamente surge lo inesperado. Cuando hay una tormenta sin aviso, que irrumpe, golpea y entonces, ¿qué hacer? Eso es precisamente lo que estaba viviendo Pablo y los suyos. Llevaban 14 días sin ver el sol. 14 días luchando contra el mar, contra la corriente. No era un naufragio cualquiera, porque él ya había enfrentado 3 anteriormente. Pero este era el más crítico, donde el sol no aparecía por 14 días. Habían llegado al límite. Lanzaron 4 anclas para propiciar frenar el movimiento brusco de la barca, tratando de contrarrestar los efectos que estaban propiciando un naufragio. Y qué terrible es cuando nuestros esfuerzos humanos, después de haber dado todo, se llega a la conclusión que ya no hay nada por hacer. Pero es precisamente lo que la Biblia nos dice, qué hacer cuando las cosas han llegado a un momento donde no hay forma de revertirlo. ¿Qué hacerlo?
Por lo general siempre estamos muy optimistas diciendo, no, eso puede cambiar, no hay nada que no se cambie, solo la muerte no se puede cambiar. Pero hay circunstancias, cuando tú las enfrentas, que no son alterables. Tarde o temprano te vas a dar cuenta, un punto en tu vida, que lo que pretendías tú alcanzar, querer, poder, va a llegar un día en tu vida en que serás limitado. Tus recursos se agotarían. Tus talentos y recursos no serían más efectivos para enfrentar una circunstancia determinada. Y es justo lo que tenemos que compartir. Toda persona sobre la faz de la tierra, sin excepción, sin importar posición, cultura, estado, cultura, cualquier país, cualquier persona está supeditada a enfrentar tarde o temprano tiempos de crisis. Cuando todo sonríe, tenemos fe. Cuando todo va bien, tenemos todo seguro. Cuando nos preguntan cómo estás, súper bien. Tengo todo por lo que vivo, tengo todo por lo que soñé, lo tengo todo. Pero cuando viene lo opuesto, es de entonces cuando somos confrontados. ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Hay tormentas en nuestra vida que son dos orígenes prácticamente, que no es el tema, pero necesito nada más para colocarlo. Hay tormentas que nosotros provocamos por nuestra desobediencia, por nuestras propias inclinaciones, por nuestra imprudencia. Hay tormentas que nosotros generamos por nuestra ausencia de estabilidad, de fe, de principios, porque nos ha ganado más la emoción o los intereses. Jonás es una evidencia de esto. Pero hay tormentas también en nuestra vida que se desprenden de obedecer a Dios. Hay momentos álgidos en nuestra vida por seguir la voz de Dios, y de esta manera se suscitan momentos terribles. Hace una semana, en Australia, el director, el CEO o el director general de un equipo de fútbol fue despedido por su fe. Porque él había colocado que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Él estaba compartiendo su fe, sus principios. Pero el dueño del equipo le habló y le dice, no compartimos tu punto de vista y voy a hacer una declaración que no es lo que el equipo de fútbol cree. Y él dijo, no tienes necesidad, mis principios y convicciones no están a la venta. Yo me voy como resultado de creer lo que estoy diciendo y Dios tendrá cuidado de mí. Wow. Era el CEO de ese equipo de fútbol. Así que hablar de obediencia también conlleva tormentas en nuestra vida. Porque luego viene, Señor, hoy que te sirvo, Señor, hoy que estoy más cerca de ti, hoy que decido hacer tu voluntad, es cuando vienen más conflictos a mi vida. Pero también hay otra de esas condiciones que no pensamos, que no creemos, pero que en un momento dado Dios puede permitir que las condiciones naturales de los eventos que vivimos se concentren y generen como huracanes, conflictos, tormentas. Esto es lo que estaba viviendo Pablo. Y aquí es donde necesito hacer un énfasis. Estamos enfrentando lo que hoy tú y yo enfrentamos, o el día que suceda lo vas a enfrentar, no porque no tengas fe para mantenerte delante de las circunstancias, o no porque le fallemos a Dios y creer que Él está tomando una acción punitiva para castigarnos. Es porque en ocasiones Dios va a permitir que ciertos eventos nos alcancen, que en su soberanía Él ha determinado el curso de acciones que van a determinar los impactos que tú y yo tendremos. Y es ahí donde tenemos la necesidad
de buscar dirección de Dios, pedir que nos enseñe qué significa su soberanía divina. Un gran problema en la iglesia cristiana es olvidar, ignorar una de las doctrinas fundamentales del cristianismo: soberanía divina. Esa es la razón de tener una gran crisis de identidad, una gran crisis emocional y un conflicto enorme por no conocer que Dios es soberano. La soberanía de Dios no es una acción contraria a la verdad establecida en su palabra. No es el tema, pero solo necesito colocar que es vital que tú puedas tener en cuenta que por encima de nuestra fe, por encima de nuestras circunstancias, más allá de lo que tú y yo podemos comprender de Dios, existe su soberanía. Y ahí es donde se determina el curso de la historia. Ahí es donde Dios puede decidir a quién sí, quién no, de qué manera y cómo hacerlo. Así que el primer punto donde necesito llevarte es que nosotros estamos enfrentando la tormenta que vivimos porque esta es la voluntad de Dios que así suceda. Lo que tú y yo estamos enfrentando no es cuestión de haberle fallado a Dios, de estar en el lugar equivocado, con las compañías erróneas. No. Dios permitirá ciertos eventos en tu vida porque esa será su voluntad. Nos parece inconcebible, pero cuando conoces la soberanía de Dios, entiendes que esto es parte inalterable de la vida cristiana. Tenemos muchos enfermos, muchos debilitados, muchos cristianos amargados, enojados contra Dios porque no han comprendido la soberanía divina. Y esta es una ausencia que tengo que decirlo claramente desde el púlpito. Estamos tratando de predicar prosperidad, de predicar gozo, de predicar motivación, de predicar que todo va bien, pero se nos olvida enseñar a la iglesia que cuando viene el lado anverso de la moneda, ¿qué haremos? ¿Ya no funcionará la fe que teníamos? ¿Ya no funcionará la verdad que sabíamos? ¿O será que estábamos limitados y no tendríamos el contexto total de las verdades emanadas de la palabra de Dios? Qué importante. No es el tema y espero que tú busques ese punto de la soberanía de Dios. Eso te hará tener menos conflictos en los eventos que enfrentamos. Qué importante. Porque lamentablemente la ausencia del conocimiento de la voluntad divina nos ha conducido a tener vidas muy sentimentales, muy volubles, pero poco arraigadas en la verdad. El canto que escuchamos es la evidencia de reconocer la soberanía de Dios. Todo lo perdió en el incendio, su hijo incluso. El viaje que parecía ser de descanso para olvidar lo sucedido se convirtió en la más grande tragedia. Pero llegado el momento, la fe de ese matrimonio pudo ser capaz de entender que habrá ocasiones en que no es lo que queremos, no es como lo deseamos, no es como lo hemos planeado, pero Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Y déjame decirte algo, Dios siempre tiene un propósito por el cual las cosas suceden. Tal vez no lo entendamos, tal vez no tengamos la claridad de los hechos, pero eso no elimina la realidad de que Dios conoce el futuro, de que Dios tiene las cosas muy claras. Por eso dice Romanos 8:28, y sabemos, porque a veces omitimos esta frase, solo decimos que a los que amamos a Dios todo va para bien. No, el punto principal de este texto es sabemos.
tenemos una claridad. Nuestra mente no está exenta de la fe. Nuestra mente nos fue dada para clarificar, analizar y llegar a conclusiones y mantener esa confianza plena. Así que la fe de un cristiano no está sustentada simplemente en una forma. No es la fe una declaración, un principio. La fe emana de la veracidad de la naturaleza de Dios a través de su palabra. Esto es muy importante. El escenario donde tú y yo nos desenvolvemos nunca será justo. Nunca será lo que esperamos. Si bien es cierto, Dios nos ha equipado con talentos, capacidades, nos ha dado de su espíritu para seguir adelante, pero nunca tendremos una vida madura en el Señor a menos que no entendamos que en su soberanía Dios puede permitir momentos difíciles. Grimaldo y Ramoncita, estuvimos con ellos todo ese proceso, todo ese viaje. Nolo se acababa de graduar de arquitecto. Planes para casarse. Y repentinamente a sus 24 años, un diagnóstico. Estuvimos orando, creyendo que Dios podía cambiar, Dios podía alterar, que Dios podía darle salud. Y no era que no tuviéramos fe. Eso es lo que tenemos que entender. Dios tiene un tiempo y un momento. Por eso es muy importante que tú y yo tratemos de conocer la soberanía divina. Te va a ayudar demasiado. Conocer la soberanía de Dios no es conformismo, no es un escapismo, no es evadir la realidad, es aceptar lo que no puedo cambiar, pero que Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Eso es algo muy importante. Así que permíteme entonces continuar adelante. A veces nos preguntamos cuando estamos en la tormenta, recuerda el primer principio, estoy aquí porque la voluntad de Dios así lo ha determinado. Tú estás en medio de un torbellino, tú estás en medio de un huracán porque Dios lo ha permitido que sucediera. Porque Dios tiene un propósito específico. Dios tiene una razón que en el momento no la alcanzamos a palpar, a descifrar, a ver. Pero Dios siempre que te ha permitido estar dentro de lo opuesto, no es para hacerte ver lo malo, sino para llevarte y cumplir un propósito que Él tiene más adelante. Tenemos que aprender que cuando caminamos con el Dios vivo, estamos supeditados a su voluntad y no Él a la nuestra. La vida del cristiano no es manipular la voluntad de Dios, sino hacer la voluntad de Dios. Y ese es el problema que tenemos en la actualidad. Hemos estado tratando de enseñar que Dios es movible, que Dios puede inclinarse, que Dios puede estar de acuerdo en lo que hagamos. No. La soberanía de Dios define quién es Él y lo que va a determinar hacer. Qué importante. Entonces la gran pregunta cuando estamos bajo el huracán, cuando estamos bajo este tiempo de crisis, la gran mayoría hacemos la primera pregunta: ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? ¿O por qué me vino esto? Si hoy camino con Dios, si hoy estoy bien con Dios. Y empezamos a tratar de razonar para encontrar algo que satisfaga nuestra mente. Pero la pregunta real es: Señor, ¿qué propósito tienes cuando has permitido estas circunstancias? ¿Qué diferencia? Acompáñame al Salmo 138, verso 8. Yo espero que tú recuerdes que nuestro Dios es un Dios de propósitos. Amén. Él es un Dios de propósitos. Pero a veces me impacta cuando la gente dice: por algo Dios permitió que te diera eso. No, eso no me puedes decir. Tenemos una frase tan hecha para evadir la realidad y decir: por algo Dios lo permitió. No. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para mal.
Perdón, ¿pero para qué? Para bien. A los que amamos a Dios. Cuando Él permite esas condiciones, nos van a ayudar para bien. Salmo 138, verso 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Eso es algo que tú y yo tenemos que subrayar y mantener claramente. No entiendo, Señor, por qué has permitido que se levante una tormenta de esta magnitud. Ni la busqué, ni la propicié. Estoy en medio, Señor. Pero si te ha placido permitir que los acontecimientos me alcancen hasta este momento, es porque tú tienes algo que supera mi capacidad de comprensión. Tú tienes un propósito específico. Y ese propósito es algo entre tú y Dios. Yo no lo puedo descifrar porque es algo personal. Es donde Dios está tratando contigo. Es donde Dios quiere hablar en lo personal, en lo individual. Y todo ese contenido de circunstancias es para atraer tu atención. Para que puedas decir: heme aquí, Señor. Heme aquí. Una de las grandes tragedias del Titanic, compartí algo la semana pasada. Una de las grandes tragedias del Titanic fue pensar positivamente. Fue creer que habían llegado a la cúspide en tecnología, en seguridad, en capacidad, y tenían todos los elementos para hacer de su viaje un éxito. Pero llegado el momento de la confrontación, no había suficientes botes salvavidas. No tenían los recursos para hacerle frente a la adversidad. ¿Te das cuenta? Que a veces nosotros estamos igual. No somos ni estoicos ni negativos. Simplemente tenemos que seguir el consejo de la palabra. Así como me estoy preparando para tratar de alcanzar el éxito en mi vida, debe haber otro momento en que necesito darle a mi fe el alimento, la fortaleza, para cuando llegue el momento requerido, como dijo el salmista, para estar de pie en el día malo. O dijo el día bueno, en el día malo, dijo el salmista. ¿Cómo me gustaría a veces hablar solo de bendición? ¿Cómo me gustaría a veces decir: tú nunca vas a tener problemas, tú siempre vas a estar de gloria en gloria, de éxito en éxito, de prosperidad en prosperidad? ¿Cómo me gustaría decirlo? Pero sería engañarme a mí mismo y engañarte a ti, y sería ir en contra de la palabra de Dios. Es como cuando dices: yo declaro que hoy que los casos nunca van a tener problemas. Y tú: no me digas eso. No me digas eso. O sea, es inconcebible. Se oye muy bien, pero es contradictorio. Nosotros entonces tenemos recursos para ir colocando, apropiando y darle a nuestra vida elementos necesarios para cuando llegue el tiempo requerido. Si Dios ha permitido que estés en medio de un huracán, no es porque Dios no tenga propósitos. Dios va a cumplir su propósito. Dios lo va a cumplir su propósito. ¿Y qué hacer entonces? Aceptar esa realidad será nuestra decisión. Aceptar el hecho de que estamos viviendo y enfrentando lo que estamos teniendo frente a nosotros no es simplemente renunciar a la verdad. No es simplemente decir no existe. No es una aceptación nula, ciega, carente. Cuando estamos pasando los tiempos difíciles, poder decir: Señor, sé que tú tienes algo en medio de lo que estoy viviendo.
y te rindo mi voluntad, Señor. Que esa es la más difícil oración que tú y yo podemos hacer. No como yo quiero, sino como tú quieres. Porque estamos acostumbrándonos a tratar de doblarle al Señor como los luchadores, ¿verdad? El brazo para que nos diga sí, sí. Pero cuando aprendemos a caminar de la mano de Dios y conocemos quién es Dios, ya no estamos bajo la condición de decirle, Señor, esto es lo que yo quiero, sino, ¿qué es lo que tú quieres, Señor? Es muy difícil. Nadie está hablando que sea fácil, pero es el paso que nos está permitiendo ir creciendo, madurando en el ámbito espiritual. Es lo que nos va a ir dando fortaleza. No es cruzar los brazos y decir, y ching, ya me pasó. ¿Y ahora qué? Pues no sé. ¿No? Siempre estar así. No, Señor, tú tienes un plan. No lo alcanzo a comprender, pero quiero entregarte mi voluntad y quiero decirte que aun cuando no lo entiendo, quiero seguir caminando contigo, Señor. Por eso dice la Biblia, caminarán dos si no estuvieran de acuerdo. Tenemos que aprender que cuando la adversidad nos alcanza y sabemos que no hemos invertido alguna acción para propiciarla, debemos entender entonces que Dios ha decidido, ha permitido que el curso de los eventos a nuestro alrededor se disparen y nos alcancen. Pero ahí es donde podemos decir, Señor, cumple tu propósito en mi vida. ¿Qué va a suceder entonces? Otro principio que tú y yo necesitamos comprender. Estoy dándote anclas de fe. Y uno de esos principios que nunca debes alterar, debe permanecer firmemente en tu vida, que vivo bajo el cuidado de Dios. Sea cual sea mi suerte, dice el canto, estoy bajo el cuidado de Dios. El Salmo 23, uno que dice, el Señor es mi pastor y todo me faltará. A ver, vamos a leerlo. ¿Qué dice? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Su cuidado es extremo. Mírate esta mañana, tienes salud, tienes paz, tienes los recursos para poderte mover, trasladarte. Hoy Dios te ha dado gozo, te ha dado alegría. Hoy tienes lo que necesitas para el día de hoy. Vivimos bajo su cuidado. Cuando estamos frente a las turbulentas circunstancias, Dios te va a dar la fuerza necesaria paso a paso para ir enfrentando cada evento. Dios no te va a dar más de lo que requieres para ese día. Dios ha prometido suplir nuestras necesidades para cada día. Y en la medida en que tú necesites la fuerza, la habilidad, la sabiduría, Dios te proveerá para ir caminando paso a paso. Dios no tiene prisa por sacarnos de la tormenta, déjame decirte. Ay, Dios mío. ¿Verdad? Y yo soy el primero en reconocerlo, pero Dios no tiene prisa. ¿Cómo quisiéramos que Dios se moviera en nuestro reloj, ¿verdad? Señor, lo queríamos para allí. Hemos adquirido la cultura de lo instantáneo. Y te dicen, ¿cómo te gustaría que Dios respondiera? En la medida en que contraté mi internet. A veces queremos que Dios nos responda de acuerdo al internet que contratamos, a la velocidad. Ahí andan afuera los señores. A ver si me escuchan y entran a la iglesia, ¿no? Pero el punto es que cuando tú y yo estamos bajo su cuidado, no olvides que el Señor te ha tomado por su oveja y nunca de sus manos te dejará. No es cómo enfrentamos las circunstancias o qué estamos enfrentando, es a quién pertenecemos y a quién servimos. Eso me ha dado a mí paz en medio de la tormenta. Eso me ha brindado recursos cuando ya no hay nada por enfrente. Pero una y otra vez puedo decir, Señor, si tú has permitido que este evento me alcance,
Si tú has permitido que llegue hasta este momento, Señor, entonces tú tienes cuidado de mi vida, de mi esposa, de mi familia, Señor. Es justo ahí donde vamos. Pero necesito colocarte algo más. Su protección siempre será nuestra. Hebreos 10, acompáñame, Hebreos 10, casi al final de tu Biblia. Cómo me gusta a mí la Biblia de papel. Siento como si todavía tengo algo que se me pega. Hebreos 10, 35 y 36. Dice lo siguiente: porque, dice, no pierdan su confianza, que tiene grande galardón. No pierdan su confianza. Y es que somos impacientes por naturaleza. No estamos acostumbrados a sufrir, no estamos acostumbrados a enfrentar estrechez. Pero déjame decirte algo, uno de los problemas que tenemos en esta generación es creer que se lo merecen todo. Creer que el mundo les debe todo. Está como la mayoría de negritos en Estados Unidos, creen que porque fueron hace cientos de años esclavos, creen que el mundo les debe algo. Y cuando dije negrito no es despectivo, porque ese es un título que usamos nosotros, ¿verdad? A veces mi esposa me dice negro, pero en fin, ¿no? Pero ¿qué sucede? Cuando estamos bajo presión, cuando la ansiedad exige, cuando las circunstancias demandan demasiado, debemos recordar esta palabra: no pierdas tu confianza, porque no será galardonada. ¿Qué dice? Tiene grande recompensa. Esa es la certeza que a ti y a mí nos va a colocar firmes cuando todo se está derrumbando, cuando todo se está cayendo, cuando todas las cosas no funcionan. Tengo mi confianza plena en aquel que dijo: yo lo haré. Yo lo haré. Y el siguiente verso dice: porque es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Qué claro Dios nos habla. Ten confianza. Circunstancias probablemente no pueden cambiar en este momento, pero hay algo que sí va a cambiar: nuestra condición interna, nuestros pensamientos, porque cuando sabemos que es galardonada la confianza que tenemos, estamos seguros que Dios cumplirá su palabra en un tiempo y en un momento. Mantente, no pierdas tu confianza cuando estamos bajo la adversidad. Sé que es difícil recordarlo cuando estamos en los tiempos adversos, pero precisamente tenemos que ir aprendiendo a pensar, a accionar acorde a lo que Dios nos está enseñando. Mencioné hace unos días que cómo accionan los doctores, o cómo accionan en este caso los arquitectos, porque son entrenados a pensar, a ver las cosas ya de una manera en la que tienes que mantener o mostrar soluciones a los conflictos que vas a tener. Y tu mente, tus recursos ya deben estar en una constante actividad para saber cómo hacer, qué hacer y qué recursos disponibles tengo para ese momento. Mencioné, por ejemplo, que llegas con un doctor y en vez de darte un buen diagnóstico te dice: yo creo que nada más le duele la cabeza. ¿Cómo que yo creo? Sería inadmisible. Lo que el Señor está haciendo contigo y conmigo es irnos preparando para saber cómo forjar nuestro carácter, cómo aprender a ir colocando en los diferentes departamentos que nuestra vida maneja. El departamento de gozo, tenemos uno, ¿ah?
y le colocamos todos los elementos. Y viene otro departamento, el tiempo de prosperidad, y le ponemos. Y viene el tiempo de gozarnos con los que se gozan, y ahí estamos. Pero en esa diversidad de compartimientos existe uno que es prepararnos para el día malo. Por eso mencioné cómo me gustaría no decir nada sobre eso. Pero uno de los grandes errores de los papás es tratar de hacerles a sus hijos todas las cosas, supeditarlos a ellos y retirarles su capacidad de desarrollar su propia iniciativa. Cuando ellos llegan a crecer, el grave más daño que les hicimos fue despojarlos de sus habilidades y talentos para que ellos pudieran accionar cuando tú y yo ya no estemos al frente. Qué tremendo. Pero bien, ¿qué estamos haciendo? Recuerda, ¿qué hacer en la tormenta? Hay un texto que debes saber tú, 2 Corintios 12:9. Cuando las cosas no pueden cambiar, cuando no podemos alterar el curso de la historia. Mira, si alguien cree en milagros soy yo, porque sé quién es mi Dios. Si abrió el mar rojo, puede abrir cualquier cosa. Si Él quebrantó cualquier corazón, puede quebrantar cualquiera. Pero en su soberanía Él puede determinar las cosas. Y a veces nosotros, cuando estamos atravesando esa tempestad, empezamos, yo decreto, yo declaro, y resulta que se vuelve más crítica. Quiere decir que no es lo correcto. Pero cuando empiezas a decir, Señor, sé que tú estás detrás de todo. Sé que aunque no puedo ver la luz del sol como esos marineros por 14 días, yo sé que el sol está brillando más allá. Yo sé que tus ojos están fijos sobre mí. Sé que no has parpadeado para tener tu mirada fija sobre mí. Y dice, Dios le dice a Pablo, mira Pablo, no te voy a sanar, no voy a cambiar tu situación corporal. Lo único que te puedo garantizar, Pablo, es que mi gracia será suficiente. Amén. Amén. Es cuando tú dices, Señor, yo no puedo cambiar nada, pero puedo aceptar que mis limitaciones no serán un impedimento porque tu gracia me sostendrá, porque tu fuerza me dará la capacidad para seguir adelante. Ahí es donde dice la Biblia, el débil diga, fuerte soy. Amén. Esto es lo que necesitamos. Pero hay algo que necesito reiterarte. Las circunstancias que tú estás viviendo actualmente no van a determinar el resultado de tu fe. Cuando nosotros caminamos con Dios, las circunstancias presentes no definen el final, solo son el medio para llegar al final. Solo son el vehículo que Dios utilizará para hacer y cumplir su propósito en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Qué excelente. Pero déjame decirte, estamos bajo su proceso. Tú y yo estamos en un proceso formativo. Jeremías 18:6. ¿Qué pensabas? ¿Que Dios nos salvó y nos dejó como queríamos? No, Dios tiene un propósito y Él va a utilizar cada circunstancia para ir forjándonos. Esta es una de las más grandes declaraciones. No podré yo hacerles a ustedes, iglesia, como el alfarero al barro. ¿Sí sabes cómo se hacen las figuras de barro tradicionalmente? Hay una rueda. El alfarero está dándole con su pie la velocidad requerida, coloca el barro, pone agua y empieza a darle la forma. Y cuando llega el momento en que no le gustó, la vuelve a hacer. Tú y yo estamos en ese proceso. Dios va a extraer lo mejor de nosotros. Hace unos días compartí en el Fe Café alhajas. Es decir, cómo Dios puede hacer de la escoria algo tan puro y tan valioso. Y tú y yo somos lo más valioso de Dios. No es la creación lo más valioso, eres tú, porque tú eres la niña de sus ojos. Aleluya. ¿No?
Así que estamos en un proceso constante. Y podemos decir, si estoy bajo su proceso, también estoy en su tiempo. ¿Cuándo será el tiempo? No lo sé. Porque Dios tiene una diversidad de tiempos para cada uno de nosotros en la medida en que le hemos permitido trabajar en nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía que debemos ser colaboradores. Y a veces somos lo opuesto. Nos oponemos a ese propósito o a ese proceso. Lejos de permitirnos ser guiados, conducidos, oponemos resistencia. El Señor nos ayude a caminar por esa senda. Y por último, déjame decirte, Él hará de la prueba una bendición. Él hará de la prueba una bendición. Es donde me he parado. Dios hará de mis pruebas. Y necesito estar ahí firme, fiel, aun cuando hay lágrimas, cuando hay limitantes, pero he decidido mantenerme para que Él cumpla su propósito. Y cuando lo logra, cuando hace su propósito, entonces me doy cuenta de la enorme bendición que me esperaba y tanto que resistí la bendición. La pregunta entonces, cuando Dios permite que esos eventos nos alcancen, no es ¿por qué Dios?, sino cuál es el propósito por el cual has permitido que esto llegue a mi vida. Y estoy seguro que en un buen tiempo, tal vez no ahora, tal vez no mañana, pero un buen día, Dios te dará la respuesta total del por qué. Estamos en su tiempo, recuerda, no en el nuestro. Y Él tiene un tiempo donde va a cumplir cuándo y cómo Él lo hará. A veces queremos ser consejeros de Dios, ¿verdad? Mira, Señor, por este lado, esta persona, por aquí. Mira, Señor, si lo mueves por acá, uff. Y yo soy a veces, como dice mi esposa, a veces te dan raite y quieres ir manejando. Porque, oye, mira, yo me iría por acá, mira, por acá está más corto, cuidado con esto, cuidado con ahí. Y mi esposa, ya. Me dice, a veces parece que estás en ese famoso juego que dice, el árbol, el semáforo, la muerte, ¿verdad? Queriendo jugar. Dice mi esposa, ya, deja que la persona que conduce vaya por su propio carril, por su propia forma de pensar. Así que Dios tiene un tiempo. Dios tiene el cómo y el cuándo definido. Dios no necesita nuestro consejo. Lo que Dios espera es que aprendamos en medio de esa tormenta las lecciones que Él espera que aprendamos. La adversidad en ocasiones Dios la coloca como la más grande maestra que nos va a aportar lecciones que de otra manera no aprenderíamos. Y es ahí donde tú y yo podemos decir el día de hoy, Señor, ayúdame a caminar en tu voluntad. En tu voluntad quiero estar, Señor. Y su voluntad la conocemos porque la palabra dice que su voluntad es buena, agradable, perfecta. Yo creo que tú y yo podemos hacerlo hoy. Puedes ponerte de pie, por favor. Yo no sé si estás pasando un tiempo difícil, como oramos por Grimaldo y Ramoncita, que para eso estamos reunidos también, para orar unos por otros, para alentarnos unos a otros. Si hay alguien que necesite que oremos juntos, lo podemos hacer antes de irnos. ¿Hay alguien? Ahí atrás, gracias. A veces perdemos de vista y decimos, es que ¿qué van a pensar de mí si levanto la mano? ¿Qué van a pensar de mí que si les pido oración? ¿Pensarán que no soy buen cristiano? ¿Pensarán que mi fe no está bien? No. ¿Sabes? Cuando estamos en una familia, no hay secretos. Cuando estamos en familia, no hay nada oculto. Es cuando estamos juntos unos a otros y podemos hacerlo. ¿Hay alguien por ahí, además de atrás? ¿Alguien más? Aquí adelante, ahí atrás. Por favor, los que no han levantado su mano, observen y ayúdenos a orar por quienes necesitan nuestra oración. Sabes, yo te diría, ora por mí, porque también estoy medio enfermo, así que
¿Cuántos podemos ir? Acérquense a orar, por favor, acérquense a orar. Y ahí, si tú estás al lado de alguien, ¿por qué no extiendes tu mano gentilmente y ores por la persona que tienes ahí delante de ti? ¿Por qué no lo haces? Sí, voltéate, ora por ellos. Sí, Eric, ahí atrás, oremos por Eric, por Alicia, oremos por ellos. Acérquense ahí y vamos a orar, que Dios obre. Héctor, ahí por... Sí, acérquense. Gracias, Dios. Por Ale. Héctor. Vamos a orar, Señor, gracias. Rubén, ora por él. Sí, Señor. Oh, Padre, nos unimos, Señor. ¿Cuánto te necesitamos, Dios? Mira, Padre, que hay momentos en que nuestras fuerzas han llegado al límite. Hemos llegado a pensar que tú te has olvidado de nosotros. Pero ahora, Señor, podemos decir que tu palabra, Señor, tu palabra nos dice que tú tienes un propósito específico, Señor. Gracias. Bendice a mis hermanos, fortalece su vida, sosténlos con tu diestra y ayúdales, Padre Celestial, para que tu propósito se cumpla en ellos como a través de ellos, mi Dios. Dales fuerza, dales fortaleza, llénales de ti, Señor, que su fe se remonte a las alturas sabiendo que tú tienes el cuidado, que en ti está nuestra fortaleza, que de tu mano viene todo lo que requerimos, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, llena a mis hermanos, lléname, Señor, te necesito desesperadamente, Señor. Abre mi entendimiento, abre mis ojos, Señor. Instrúyeme, Señor. Instrúyeme, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Mientras oramos, este canto nos ayudará. Cuánto te necesitamos, Dios. Nunca me has fallado, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La espera termina. Gracias, Señor. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Gracias, Jesús. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Gracias, Señor. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Levanta tu voz y dile que en Él confiamos.
en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Gracias, Señor. Yo creo que antes de irnos podemos decir: Señor, ayúdame a caminar tomado de tu mano. Que sea tu voluntad la que gobierne mi vida. Que tú me guíes, Señor. ¿Quieres cerrar tus ojos? Padre, qué privilegio nos concedes el día de hoy de entender más las verdades eternas, de recibir por tu Espíritu Santo la revelación del para qué el día de hoy estamos aquí, Señor. Padre, ayúdanos a caminar tomados de tu mano, para hacer de tu voluntad la nuestra, Señor. Y coloca el orden de prioridades acorde a ti, Señor. Y ayúdanos a mirar a través del espejo de tu palabra, y agradecidos porque tú eres nuestra fortaleza, eres nuestro escudo, eres la fuente inagotable de vida y libertad, Señor. Bajo tu cuidado estamos confiados y seguros, porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, Señor. Porque todo lo que hagamos, dice tu palabra, prosperará, Señor. Y bendice a mis hermanos en cada área de su vida, donde su obediencia, Señor, se convierta en ese medio donde derrames abundantemente de tus bendiciones, Señor. Prepara citas divinas, prepara personas a nuestro alrededor para compartirles de tu amor, para hablarles de tus bondades y misericordias, para decirles que lo que hoy somos es por tu amor, por tu gracia, y que si estamos de pie en un mundo de turbulencias es por tu amor, Señor. Muchas gracias, Señor. Y a mis hermanos, llénales de ti, y sea tu nombre sobre ellos, mi Dios, y resplandezca tu gracia, y sean bendecidos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, Dios los bendiga. Salúdese.